Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Evangelio según San Lucas, capítulo 6, Señor del sábado. Para ello te invito a orar. Querido Señor, en este momento te agradecemos por tus múltiples bendiciones, por tus cuidados, por el perdón de los pecados que nos ofreces. Y te pedimos, Señor, que en este momento al estudiar tu palabra, el mensaje pueda llegar a nuestros corazones y podamos tomar estas lecciones y llevarlas a la práctica en nuestra vida con el poder de tu Santo Espíritu. Gracias por escucharnos. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos el Evangelio de Lucas, nos damos cuenta que Jesús tuvo que enfrentar las tradiciones arraigadas en la mente de los fariseos y los doctores de la ley. A su vez transmitieron todo este tipo de enseñanza al pueblo, colocando estas tradiciones al nivel de las leyes de Dios, trayendo confusión y una religión basada en ritos y ceremonias, pasando por alto los grandes principios del Evangelio. El capítulo 6 del Evangelio de Lucas comienza hablándonos de los conflictos que Jesús tuvo que enfrentar con respecto a la observancia del sábado. Después nos habla del llamado a los discípulos. También nos da los primeros discursos de Jesús y que en el libro de Mateo se llama el Sermón del Monte. Lucas al parecer presenta un extracto de este gran sermón, resaltando aquellas enseñanzas de Jesús que van a dejar las lecciones más importantes. La primera parte es sobre los conflictos con referencia a la observancia del sábado. Son dos eventos totalmente diferentes, pero con la misma problemática. Los miramos en los versículos 1 al 11. El problema no era el sábado en sí, ni su observancia. El conflicto se desarrolla es con respecto a la cantidad de normas y leyes que los fariseos habían creado para reglamentar lo referente a lo que se debe o no se debe hacer en sábado. Tales normas no fueron nunca ordenadas por Dios, pero las mismas llegaron a ser tan estrictamente observadas que el sábado llegó a ser una carga. A esto es lo que Jesús tiene que hacer frente para aclarar lo que es la verdadera observancia del sábado. La primera historia está en los versículos 1 al 5. Estaba caminando Jesús con los discípulos por en medio de una siembra. Leamos los versículos 1 y 2. Aconteció que un sábado, pasando Jesús por los sembradíos, sus discípulos arrancaban espigas y refregándolas con las manos comían. Algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en sábado? No se explica en este capítulo lo que sucedió anteriormente. Cuando estudiamos Marcos, nos dimos cuenta que ese día en particular Jesús había estado ministrando a las personas y no había quedado mucho tiempo para buscar alimentos. Estaba cayendo la tarde y el sábado había comenzado. Los discípulos tenían hambre y al pasar por los trigales, la fruta estaba madura. Los discípulos tomaron algo del fruto, lo restregaron con sus manos para quitar la cáscara o algunas cosas y poder de esta manera comer. Esto era permitido, según Deuteronomio capítulo 23, versículo 25. Dice: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Así que el problema de llegar a un sembradío y tomar algunos frutos y comer no era problema. El asunto es que lo hicieron un sábado, que para los fariseos tomar el grano en el día sábado era cosechar, y eso de restregar el alimento con las manos pues era trillar, y eso es trabajo. Por eso vinieron a hacer el reclamo y acusaron a Jesús en el sentido de que estaba permitiendo que se violaran las tradiciones con respecto al sábado. El Señor Jesús no discute con ellos,
simplemente hace referencia a una historia. El rey David, cuando vino al tabernáculo, tomó los panes de la proposición, los cuales debían cambiarse cada sábado y era consumido solamente por los sacerdotes. Pero en esta circunstancia David y sus hombres tenían hambre. El sumo sacerdote les entregó estos panes para que pudieran comer. No existe en los escritos del Antiguo Testamento ni un reparo de parte de Dios o un castigo del Eterno ante esta conducta. En las circunstancias propias del evento se dio preeminencia a la necesidad humana que a las leyes levíticas. Las personas son más importantes que las normas. En este caso, los discípulos no estaban violando la ley de Dios, sino las tradiciones de los hombres. En este caso, era más importante su plena necesidad del hombre que observar unas normas que Dios no había ordenado. Esta historia termina con una declaración de parte de Jesús. Leamos el versículo 5. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Si Jesús es el Señor del sábado, pues es el que debe determinar qué se debe hacer el sábado y no el hombre. La iglesia no tiene el derecho de recargar el sábado con restricciones opresivas como lo hacían los judíos o tratar de transferir su santidad de un día a otro. Ambos son ardides del enemigo que tienen el propósito de que los hombres se desvíen del verdadero espíritu de la observancia del sábado. El hombre no tiene derecho a manejar a su antojo el día que Dios eligió, ya sea que se trate de un fariseo o de un eclesiástico cristiano. Un punto que debemos enfatizar es que aquí no se está cuestionando si se debe guardar el sábado o no. Un estudio juicioso del texto debe llegar a la conclusión que el sábado debería seguir siendo guardado por los hijos de Dios, porque el problema que aquí plantearon los fariseos es qué se debe hacer el sábado, y el Señor en este relato reafirma que el día del sábado es para hacer el bien. Él es el Señor del sábado y como tal es quien determina lo que se debe o no se debe hacer el sábado. Y ese es el tema del segundo relato que aparece en este pasaje y que podemos leer a partir del versículo 6 hasta el 11. Esto ocurre en una sinagoga. Leamos el versículo 6. Aconteció también en otro sábado que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. En la congregación, en este sábado en particular, había un hombre con la mano seca. Lucas es el único que menciona la mano derecha. Como buen médico, va a los detalles. Pero también algunos escribas y fariseos estaban allí inquietos. Jesús estaba predicando. Versículo 7 dice: y lo acechaban los fariseos y los escribas para ver si en sábado lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarlo. La inquietud era si Jesús iba a sanar a este hombre en día sábado, ya que esto sería considerado una violación a las tradiciones que determinaban lo que se debía o no hacer el sábado. Si cuidadosamente examinamos los evangelios, encontramos el relato de 20 sanaciones públicas, de las cuales 7 fueron realizadas en el día sábado. Esto incluye el sanamiento del hombre de la mano seca. Por eso Jesús plantea la realidad de la discusión que se está desarrollando en la mente de todos los presentes, sus miradas y ademanes que Jesús podía leer y que entendía cuáles eran sus pensamientos. Así que Jesús hace algo interesante, versículo 8. Pero él, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Él, levantándose, se quedó en pie. El hombre no solo debía ponerse en pie, sino que debía situarse en otro lugar para que todos los que estuvieran en la sinagoga pudieran verlo fácilmente. Es interesante que este hombre no ha venido a hacerle ningún pedido específico a Jesús. El Evangelio no registra que vino para ser sanado, pero Jesús lo llama y él hace lo que se le pide. Se coloca de pie quizás al lado de Jesús.
Aquí se contrasta el candor, la franqueza y la sinceridad de Jesús y los torcidos e intrigantes intentos de los escribas y los fariseos para espiar lo que él haría y para ponerle trampas al Salvador. Leamos el versículo 9. Os preguntaré una cosa. En sábado, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Los reglamentos rabínicos distinguían cuidadosamente entre los casos de enfermedad crónica y aquellos en los cuales había peligro inmediato de muerte. Ciertas enfermedades crónicas de largo tiempo, como el hombre de la mano seca, no necesitaba que fueran atendidas en sábado, porque no estaba en peligro de muerte y podía ser atendido en otro día que no fuera el sábado. La intención de los fariseos es ser lo más estricto posible en la observancia del sábado, tanto como se pudiera. Esto los convierte en legalistas. Ahora, esta pregunta compara la actitud de Jesús con la de los fariseos, porque ¿qué era más importante mientras él iba a hacer el bien, sanando a este hombre? Los hombres, por su parte, en el día sábado estaban pensando la manera en cómo matar a Jesús. Leamos el último versículo, el versículo 11. Ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí, qué podrían hacer contra Jesús. Así que la observancia del sábado es un asunto mucho más que hacer o no hacer. Tiene que ver con el corazón, con la mente, con la actitud, con el pensamiento. Elena de White comenta, al sanar al hombre que tenía una mano seca, Jesús condenó la costumbre de los judíos y dejó el cuarto mandamiento tal cual Dios lo había dado. Lo lícito es en los sábados hacer el bien, declaró. Poniendo a un lado las restricciones sin sentido de los judíos, honró el sábado, mientras que los que quejaban contra él deshonraban el día santo de Dios. Deseado de toda la gente, es página 254. Dios espera que le obedezcamos de corazón, como resultado de amarle con todo nuestro corazón. Observar el sábado es obedecer a Dios por amor. Esto debe llevarnos a evaluar desde dos puntos de vista nuestra relación con el Salvador. La primera, si guardamos el sábado, ¿lo estás haciendo de corazón? ¿Realmente el sábado es un día delicioso para nuestra vida? ¿O hemos convertido el sábado en una cantidad de prohibiciones que Dios no ha ordenado y que han convertido el sábado en una tremenda carga? Hoy el Señor nos llama a que entendamos que el sábado debe obedecerse por amor, debe ser un día de deleite, un día para hacer el bien. El segundo punto de vista es si tú guardas el sábado, porque si no lo estás haciendo, estás pasando por alto uno de los mandamientos más especiales de la ley de Dios. No existe en la Biblia ninguna orden contraria a la de obedecer al Señor guardando su ley. Como cristianos sinceros, debes dejar las tradiciones de los hombres y comenzar a obedecer la ley de Dios, que requiere la observancia del día sábado. En los versículos 12 al 16 aparece la elección de los 12 discípulos de Cristo. El pasaje comienza con una interesante descripción de Cristo, versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Esta es una descripción clara que Jesús no hacía nada sin antes buscar al Señor en oración. Una lección importante de esta experiencia de Jesús es imitar ese ejemplo de Jesús en nuestro trabajo, en nuestra obra. Antes de dar un paso, preguntar a Dios qué es lo que Él quiere, a dónde es que quiere que vayamos. La oración es una comunicación con Dios de doble vía. Le abrimos nuestro corazón a Dios, pero también Él debe hablarnos a nosotros y tenemos que tener nuestra mente dispuesta a escuchar la voz de Dios. Ahora, siguiendo el relato de Lucas, estos hombres eran elegidos para entrar en la escuela de Cristo, para llevar adelante la obra de la predicación del Evangelio a todo el mundo. Serían perseguidos, serían objeto de los ataques de Satanás, pero llenos del Espíritu Santo, saldrían vencedores. Elena de White comenta, Jesús había llamado a sus discípulos para enviarlos como testigos suyos, para que declararan al mundo lo que habían visto y oído de él.
Su cargo era el más importante al que se hubiesen sido llamados alguna vez los seres humanos, y únicamente el de Cristo lo superaba. Habían de ser colaboradores con Dios para la salvación del mundo. Como en el Antiguo Testamento, los 12 patriarcas se destacan como representantes de Israel, así los 12 apóstoles habían de destacarse como representantes de la Iglesia evangélica. Libro El deseo de todas las gentes, página 258. Al analizar el grupo de personas que el Señor eligió para que fueran sus discípulos, encontramos personas humildes, cuya formación era la de personas trabajadoras. No eran grandes intelectuales, no habían ido a la universidad, pero eran personas sinceras, dispuestos a dejarlo todo y dispuestos a dejarse moldear por el Señor. En ninguna manera esto significa que el Señor menosprecia a quienes han tenido la oportunidad de estudiar, pero sí nos recuerda que el estudio que hagamos no es suficiente. También juega un papel importante la disposición del corazón, el dejarnos moldear por el Espíritu Santo. Del grupo de discípulos se comenta que solo había uno que se consideraba más educado de todos. Era Judas Iscariote, pero Lucas lo describe como el traidor. El Señor, que no anda buscando hombres perfectos, anda en busca de personas dispuestas a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Ellen G. White dice: como representantes suyos entre los hombres, Cristo no elige ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, hombres de pasiones iguales a las de aquellos a quienes tratan de salvar. Cristo mismo se revistió de la humanidad para poder alcanzar a la humanidad. La divinidad necesitaba de la humanidad porque se requería tanto lo divino como lo humano para traer la salvación al mundo. La divinidad necesitaba de la humanidad para que ésta pudiese proporcionarle un medio de comunicación entre Dios y el hombre. Así sucede con los siervos y mensajeros de Cristo. El hombre necesita un poder exterior a sí mismo para restaurarle a la semejanza de Dios y habilitarle para hacer la obra de Dios. Pero esto no hace que no sea esencial el agente humano. La humanidad hace suyo el poder divino. Cristo mora en el corazón por la fe, y mediante la cooperación con lo divino, el poder del hombre se hace eficiente para el bien. Libro El deseo de todas las gentes, página 253. Posteriormente fue con sus discípulos a ministrar a las personas, versículos 17 al 19. Las multitudes vinieron a encontrarle particularmente de Tiro y Sidón. La descripción de Lucas dice que el Señor sanó a las personas que venían de estas ciudades gentiles, que incluso ellos tocaban el manto del Señor para encontrar la sanidad, ya que Jesús tenía poder para sanar. Este mismo poder de Dios está a disposición de todos aquellos que decidan acercarse al Señor. Dios tiene poder para solucionar todos nuestros problemas. Solo espera que confiemos en Él. A partir del versículo 20 hasta el final de este capítulo, el apóstol Lucas nos ofrece un resumen del Sermón del Monte, conocido como el sermón inaugural del reino de Dios. El sermón, con esta versión que nos ofrece Lucas, una versión resumida, comienza con 4 bienaventuranzas, versículos 20 al 23. Leamos el versículo 20, la primera bienaventuranza. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Cristo sencillamente hace notar el contraste entre la situación actual de quienes buscan el reino y su condición después de entrar en el reino. Los discípulos no eran hombres ricos, eran personas humildes, pero no por ser humildes es que se les da el reino, sino porque siendo pobres se hacen ricos en la gracia de Dios. Leamos el versículo 21. La primera parte está la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que ahora tenían hambre, porque seréis saciados. Esta hambre no es sobre el pan o sobre alguna bebida física, sino de la justicia de Cristo. Esta bienaventuranza debe estudiarse en su exposición más amplia que hace Mateo. Ellen G. White expresa lo siguiente: todos los que anhelan poseer la semejanza del carácter de Dios quedarán satisfechos.
El Espíritu Santo no deja nunca sin ayuda al alma que mira a Jesús. Toma de las cosas de Cristo y se las revela. Si la mirada se mantiene fija en Cristo, la obra del Espíritu no cesa hasta que el alma queda conformada a su imagen. El elemento puro del amor dará expansión al alma y la capacitará para llegar a un nivel superior, un conocimiento acrecentado de las cosas celestiales, de manera que alcanzará la plenitud. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Este comentario lo encontramos en El Deseo de todas las gentes, página 269. La tercera bienaventuranza sigue en el versículo 21. Dice: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Puede ser que estés pasando por aflicciones, que llores al ver la enormidad del pecado que has cometido, pero también se evidencia el gran amor de Dios por nosotros, y al experimentar su perdón habrá gozo y alegría verdadera. El perdón de Dios es el más grande regalo que el cielo nos pueda hacer. Cuarta bienaventuranza, versículo 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, os aparten de sí, os insulten y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Cuando una persona se entrega al Señor, el enemigo de las almas no va a dejar la batalla, va a empezar a acosarnos, va a tentarnos o va a poner a todas las personas en nuestra contra. Con el objeto de volver a conquistarle, la única seguridad que tenemos es refugiarnos en el Señor. Y Jesús aquí está presentando la realidad que siempre los verdaderos hijos de Dios son objeto de persecución por parte de las fuerzas del mal. Y esto, en vez de ser un motivo de angustia, pues debe ser motivo de alegría, de saber que participamos con alegría de las pruebas que se presentan en nuestro camino, porque de esta manera somos preparados para vivir en el reino de Dios. En la segunda parte del Sermón del Monte, que se registra en el Evangelio de Lucas capítulo 6, son los ay, que aparecen en los versículos 24 al 26. Jesús pronuncia 4 ay. Estos contrastan con los 4 bienaventuranzas. Veamos el primer ay, versículo 24. Pero ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Jesús no está en contra de las riquezas ni de los ricos, pero cuando alguien hace de la riqueza su fin, entonces pierde todo contacto con la fuente de vida. Entonces, por todo lo que ha luchado, ha conseguido riqueza, pero pierde la eternidad, lo pierde todo. Recuerden que un ay puede considerarse como un lamento. Es como si Dios quiere darnos algo, pero nuestra necedad lo rechazamos y entonces el Señor siente tristeza por nosotros. El segundo ay está en el versículo 25, la primera parte. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Muchos de los que están saciados de las cosas de este mundo no sienten necesidad de las cosas espirituales. Entonces pierden el gran regalo del cielo. No solo se quedan con sus pobres riquezas, sino que también pierden la oportunidad de crecer espiritualmente. El versículo 25 sigue con el tercer ay. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. El mundo de hoy va tras las alegrías pasajeras que ofrece la gratificación momentánea de los placeres de la vida. Pero esto nunca les dará el verdadero gozo del cielo, ni la paz, ni la seguridad o la certidumbre. Cuando llegue el momento del desenlace final de la historia, lo que parece alegre hoy llorarán en el futuro, porque no tienen esperanza. Y el cuarto ahí está en el versículo 26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablan bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los fariseos o con los falsos profetas. Aquí aparece otra de las paradojas que pone de manifiesto la gran diferencia entre el cristianismo y el mundo, entre sus ideales y los ideales del mundo. Los hombres suelen hablar bien de quienes poseen riquezas o poder y pueden responder a las lisonjas en tal forma que beneficien al lisonjero. Los antepasados habían menospreciado a los profetas
y seguían los caminos de la falsa adoración de los placeres. Los antepasados habían menospreciado a los profetas y seguían los caminos de los falsos profetas y menospreciaban los mensajes de Dios. Esto causa profundo dolor al corazón de Dios. La siguiente sección del Sermón del Monte, como lo presenta el Evangelio de Lucas, es el trato que debemos dar a nuestro prójimo y la aplicación de la regla de oro, versículos 27 al 36. Este pasaje contiene varios elementos que debemos considerar. Número 1, versículos 26, 27 y 28. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Aquí se menciona 4 verbos: amar, hacer, bendecid y orar. Estos verbos en el original griego son las acciones frecuentes, no es una sola vez y ya. Es algo que va en continuo desarrollo. Podemos tener personas con las que no compartimos la misma fe. Quizás ellas nos menosprecien, pero el cristiano nunca las odiará. La mejor manera de conquistar es el amor. Así que el cristiano vivirá amando a sus enemigos, haciendo bien a los que los odian, bendiciendo a quienes pronuncien maldiciones contra ellos y orando para que su vida sea transformada. La vida del cristiano es contraria a lo que el mundo enseña y profesa. En segundo lugar, los versículos 29 y 30 representan un desafío en la relación que tendremos con nuestro prójimo. El evangelista usa 4 verbos en presente y son acciones habituales. Al que pide, dale, dice el Señor, pero dentro del contexto de aquellas cosas que le ayudarán a crecer y a ser una mejor persona. Si te pide la capa, recuerde que muchas personas en la antigüedad, el mismo manto que llevaban les servía de abrigo para la noche. Puede ser que tengamos 2 capas y otro no tenga, entonces se nos pide que ayudemos. Pues no nos neguemos a hacerlo, entreguémosle entonces una capa para que él pueda abrigarse en la noche. Además, el Señor nos pide que no nos venguemos de las personas que nos hacen el mal, por el contrario, que haya en nosotros una disposición de servir incluso a aquellos que nos hacen el mal. En tercer lugar, se nos da la regla de oro, versículo 31. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. La prueba de la autenticidad de la religión es la manera como el cristiano trata a sus prójimos. La regla de oro resume las obligaciones de la segunda tabla del Decálogo y es otra expresión del gran principio de amar al prójimo. Noten el lenguaje positivo de estas palabras. ¿Cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros? Así debemos tratar a los demás. Si cometemos un error y ofendemos a alguien, no nos gustaría que esa persona se vengara de nosotros, sino que ejerciera paciencia con nosotros. Entonces, deberíamos ser pacientes también con ellos. La vida del cristiano debe ser guiada por actitudes positivas que conquisten el corazón de las personas. El cuarto tema que sigue es sobre la misericordia, versículos 32 al 36. A veces son los servicios que prestamos una contraprestación de lo que esperamos de otros. Atendemos bien a alguien porque esperamos que esa persona haga algo por nosotros. Invitamos a nuestra casa, compartimos el alimento con quienes después nos van a invitar a su casa para devolvernos el favor. El Señor pregunta, ¿qué mérito tiene tal acción? Es un servicio basado en el interés personal. Por eso el Señor propone que sirvan a alguien sin esperar nada a cambio. Dé alimento a aquel que no pueda devolverle alimento. El verdadero sentido del servicio es la cuestión que trata el Señor aquí y coloca como ejemplo su misma misericordia por nosotros. Él nos da el sol, la luna, el aire y a veces nosotros ni siquiera la gracia le damos, pero Él sigue amándonos, sigue dándonos sus dones. Porque lo que Él espera de nosotros es que le amemos, no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. En los versículos 37 al 42, el tema que se desarrolla es sobre juzgar a los demás, y lo que nos recuerda el Señor es que cada acción trae una reacción. Versículo 37, no juzguéis y no seréis juzgados,
No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. No juzguemos con severidad las actitudes de otra persona. No condenemos a nadie porque esa es obra que le corresponde a un Dios que conoce los motivos del corazón. Entonces, no juzguemos para que no seamos juzgados, no condenemos para que no seamos condenados, pero si perdonamos para que el perdón también sea efectivo en nosotros. Toda acción tiene una consecuencia. Muchas veces lo que hacemos por los demás nos afecta a nosotros. Por eso, en la medida en que nosotros tratamos a los demás, así seremos medidos nosotros. En el versículo 39, el Señor nos habla de una parábola, como un ciego que representa a una persona que no tiene discernimiento. ¿Cómo podría un ciego guiar a otro ciego? El resultado es inevitable, es que ambos caerán en el hueco. Si nosotros nos creemos más sabios que los demás y pretendemos guiar a los demás sin discernir nuestra propia realidad espiritual, podremos estar llevando a las personas por el camino al abismo. Por eso el versículo 40 nos llama la atención del discipulado que debemos aprender del Maestro para llegar a ser perfectos como Él. No nos creamos sabios en nuestra propia opinión. Seamos lo suficientemente humildes para dejarnos enseñar por el Maestro. Por eso en los versículos 41 y 42 Jesús vuelve a hacer la comparación, pero en otra parábola. Si yo tengo una tremenda viga en el ojo, ¿cómo podré sacar la paja pequeña del ojo de mi hermano? Esto debe llevarnos a una profunda reflexión personal, porque a veces cuando criticamos a otros, estamos criticando nuestros propios defectos y a veces estamos más dispuestos a agrandar los pequeños problemas de los demás y a disminuir los grandes problemas que nosotros tenemos. Por eso tengamos mucha consideración con nuestro prójimo. Seamos misericordiosos con los problemas de nuestro prójimo, así como el Señor ha tenido misericordia de nosotros cuando nos hemos equivocado. El siguiente tema que desarrolla Lucas es sobre el Sermón del Monte y es sobre los frutos, versículos 43 al 45. Hay varias cosas que debemos considerar de esta parábola. Si tú siembras uvas, vas a cosechar uvas. Si siembras manzanas, vas a cosechar manzanas. No es natural que un árbol siembre higos y coseche naranjas. ¿Qué estamos sembrando en nuestro corazón? ¿Qué cosas van a determinar nuestra conducta? ¿Qué principios tenemos guardados en nuestro corazón que nos digan en la forma en que tomamos las decisiones? Por otra parte, un buen árbol da buenos frutos. Un mal árbol da malos frutos. Si nosotros hemos sembrado en nuestro corazón la palabra de Dios, los principios de la justicia divina, pues el fruto será un cristiano genuino, que camina, habla, piensa y actúa como un hijo de Dios. Pero si sembramos en nuestro corazón odio, resentimientos, malos pensamientos, guardamos en nuestra mente enseñanzas erróneas, pues el fruto será de una persona de acuerdo a lo que tiene en su corazón. Por eso dice el Señor que nosotros hablamos de lo que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón está el amor de Dios, pues nuestras palabras le reflejarán el sentir de Dios. Pero si en nuestro corazón hay egoísmo, nuestro hablar reflejará nuestro profundo orgullo y nuestro alejamiento de Dios. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo estamos alimentando nuestra alma? ¿En dónde nos estamos fundamentando? Esto determinará lo que hacemos y lo que decimos. El Sermón del Monte termina hablándonos de dos cimientos, versículos 46 al 49. Aquel que ama a Dios, que escucha atentamente su palabra, que obedece al Señor, pues si sigue sus consejos, pone su corazón para que el Señor lo limpie, lo perfeccione y llega a su mente las palabras de Dios, es como el hombre que edifica su casa sobre la roca. Van a venir las pruebas, van a venir las tempestades, pero como confía en el Señor, permanecerá. Nada podrá removerlo. Pero si hemos colocado nuestra mente, nuestra confianza en otras cosas, si nos hemos alimentado de la crítica, de la hipocresía, de la envidia, del orgullo y nos creemos seguros en nosotros mismos, entonces es como si edificáramos sobre la arena, que cuando vengan la tempestad, cuando vengan las dificultades, no podremos permanecer.
La decisión entonces que debemos tomar es en dónde estoy fundamentado, qué está edificando mi carácter, a quién le estoy haciendo caso, ¿me estoy alimentando de la fuente de la vida eterna? Entonces permaneceré con el Señor para siempre, estaré en su reino por toda la eternidad. Apreciado amigo y hermano, las decisiones más importantes de nuestra vida las debemos tomar pensando en quién será el que dirija nuestros pensamientos y esté en lo profundo de nuestro corazón. Que hoy el Señor te conceda bendición y puedas ser guiado por sendas de justicia y paz. Es mi oración por ti. Amén.